Y uno podría pensar que hay una cuestión de principios y que del otro lado hay una cuestión también de pragmatismo. De principios porque el gobierno argentino, nuestro gobierno, tomó la decisión acertada, esto es preservar la vida de las personas, y por eso entonces tomó al mismo tiempo la determinación de aplicar de inmediato la cuarentena, ni bien llegó el coronavirus a nuestro país. Por el otro lado, de pragmatismo, le digo yo, porque también no había otra chance. Uno podría pensar que en términos generales el sistema sanitario argentino no estaba preparado para atender la cantidad de casos positivos que probablemente la Argentina termine alcanzando. Y por eso también, no solamente de principio, sino también de pragmatismo para tomar esa misma decisión, para aplicar en forma prioritaria la cuarentena. Y se hizo y fue exitoso y sigue siéndolo, y fue relevante y sigue siéndolo a la luz de los casos que estamos descubriendo no solamente en la región, sino también en el resto del mundo. Ahora, cuando uno se pone a pensar en el escenario base que tuvo el gobierno sobre el escritorio, está claro que los barrios de emergencia estaban allí. De hecho, si uno pensaba que la cercanía, que el hacinamiento, que la falta de estructura, que la falta de infraestructura, de agua, de gas, de luz, que no tener condiciones sanitarias lógicas para lo que es la vida moderna, que todo eso se condensaba en esos lugares y puntualmente en estos barrios de emergencia, quizás lo lógico hubiese sido que una parte de la atención, que una parte de los recursos importante se volcase precisamente a atender eso. Pero claro, cuando uno toca la puerta y descubre la situación tal y como está dada hoy, la pregunta es ¿qué se está haciendo? ¿Qué se hizo? ¿Qué se va a hacer? Y las respuestas hay muchas. Por ejemplo, esta que voy a compartir con usted de parte del ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernando Quirós. Escúchelo. Yo estuve el sábado con el comité de crisis ahí, estuve todo el sábado en el barrio trabajando y hemos acordado una serie de cuestiones para optimizar, para mejorar, pedidos que ellos hicieron, pero digamos, lo que nosotros hacemos en términos del distanciamiento físico, que es lo más importante en los enfermos, es identificar los enfermos rápidamente, llevarlos a estudiar y a internar, y luego a todas las personas que han quedado como convivientes o contactos estrechos, les hacemos el estudio clínico, los que tienen síntomas los estudiamos, y a las personas que tienen voluntad de distanciarse porque son personas de riesgo, por supuesto que les ofrecemos unas zonas de resguardo. Aquí me gustaría remarcar el apoyo de los curas villeros, de las organizaciones que nos han ayudado muchísimo en generar espacios dentro del barrio donde la gente pudiera estar más distanciada de su familia. Ahora, por supuesto que todas estas políticas públicas que se agregan a las que el desarrollo humano hace en términos de seguridad alimentaria, de limpieza, de insumos para entregar a la gente, por supuesto que no van a evitar que el virus circule por los barrios más populares, porque tampoco va a evitar que circule por el resto de los barrios de la ciudad. Cuando uno dice te lo dijimos, no nos estamos enarbolando en una posición de advertirle a toda la sociedad que en algún punto esto era esperable. Creo que todos sabíamos que esto de alguna manera podía llegar a darse si no se tomaban las decisiones del caso. Que esta situación en la ciudad de Buenos Aires podíamos tenerla, y puntualmente fíjense ustedes en qué sectores, en qué zonas, y sobre todo cuál es, en definitiva, el elemento central en todo esto, que es la falta de previsión, más allá del hacinamiento, más allá de la infraestructura, de todo lo que podemos hablar que pasa en los barrios de emergencia. La realidad es que lo que termina imperando a la hora de reconocer los elementos es, por un lado, la indiferencia, por otro lado, la impotencia, y quizás también la negligencia de pensarse que de un momento a otro uno podía encargarse de eso. Y eso se lo dejamos para el gobierno de la ciudad, o se lo dejamos eventualmente también para el gobierno nacional, porque también el gobierno nacional es responsable de esta situación en los barrios de emergencia. Ustedes me van a decir que los gobiernos, el de la ciudad, el de la nación, no sabían que esto podía pasar. Obviamente no nos vamos a poner a discutir con el ministro de Salud porteño, porque está muy bien lo que están haciendo. Y de hecho está tan bien que quizás si lo hubiesen hecho antes podía funcionar de otra manera. Por supuesto que uno no podía testearlo porque el virus quizás no estaba allí, pero sí lo que se podía hacer era prevenir, que era una forma de ponerle cierto remedio a la desigualdad que impera en todos lugares de la Argentina, pero sobre todo en esos barrios de emergencia que han sido tan postergados en sus reclamos. Y hablando de reclamos, mire, hay una garganta poderosa que ha sonado en las últimas semanas, que viene haciéndolo y que sigue haciéndolo, porque reverbera en nuestra mente la voz de Ramona Medina, uno podría decir una referente, mire, yo le digo una garganta poderosa, que nos advirtió a todos nosotros, que nos lo dijo, te lo dijimos, que esto iba a pasar, y se la llevó el coronavirus. Ramona murió y nos dejó algo que es impactante, que es dolorosísimo, pero que hay que ver, que es quizás a nuestro
querido Esloto, a nuestro querido Marcelo Esloto Biasda, una persona que tenía dos focos en la vida, la desigualdad y los impuestos, porque entendía que uno podía poner remedio a esa otra situación, que los impuestos necesariamente tenían que ser modificados para poder luchar contra la desigualdad en la Argentina. Y fue el propio Esloto, vaya lección que nos está dando a todos, el que le ponía un micrófono a Ramona para llevar adelante lo que es un testimonio que hoy, sin ninguna duda, todos tienen que ver. Acá en la cocina y acá vemos mucha actividad. Vamos a empezar hablando con la que hace las compras, que sos vos. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Te llamás? Ramona. Ramona. Contame cómo es eso de hacer las compras para comedores comunitarios en esta situación. Es todos los días un arduo trabajo de buscar precios, recorrer supermercados, ir al mercado central y es buscar conseguir los precios para poder solventar esta situación que estamos viviendo ahora. ¿Está subiendo todo y mucho? Todo está carísimo, está totalmente incomprable, no, si no vamos súper por súper buscando precios es imposible llegar a comprar todo lo que nos hace falta para estar acá. ¿Qué es lo más barato que encontraste o lo que menos aumentó? Y yo creo que no hay nada que no haya aumentado, porque un paquete de sal estaba a 16 pesos y hoy está a 32. O sea, es una enorme suba que hubo, un paquete de harina que supuestamente no tiene IVA. La harina se fue a cualquier lado. A cualquier lado, los lácteos son incomprables y lo que uno más necesita para los chicos son lácteos y no se los puede comprar. Las ofertas son muy pocas y son comprando a partir de 3 productos si queremos comprar ¿Alguna oferta? Bueno, esa era Ramona Medina, ese era Esloto, ustedes lo conocieron. Y la metáfora, si uno quiere, de todo esto es que la desigualdad se reproduce permanentemente. Que si uno le prestaba atención a Ramona Medina en los últimos días, venía advirtiendo de la falta de agua, venía advirtiendo de que no se estaban llevando adelante los trabajos como tenían que hacerse para tratar de prevenir algo que a todas luces iba a terminar pasando. Y lamentablemente termina pasando. Esperemos que no sea grave, que no tenga una contundencia enorme, pero ya de por sí es sumamente grave aquello que ha tenido lugar y aquello que tiene lugar en este momento, porque sabe que más allá de los casos, que son muchos, más allá de lo agravante de la situación, del ofensivo de la situación, quizás lo más relevante es la indiferencia y quizás lo más relevante también es la desigualdad, que se recrea permanentemente y que hay un sector de la sociedad que de alguna forma parece totalmente hipnotizado por esa situación, no quiere intervenir, se opone, y cuando hablamos de impuestos, cuando hablamos del impuesto a la riqueza, saber que en gran medida lo que hay debajo es nuevamente muchísima más desigualdad, solamente que en ese caso nos toca hablar de impuestos. Luli.